Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este hermoso fic, espero y lo disfruten también. Les recuerdo que os podéis unir a los miembros del canal para apoyarme monetariamente. Espero y disfruten el vídeo. Gracia 12. El maravilloso Chester, Vendetta mazmorra, piso 24 dispara, francotirador de las hadas. Penetra, flecha de precisión absoluta. Rayo arco. Shoom. Un rayo de luz se disparó hacia adelante y destruyó a los monstruos que cargaban desde atrás. Con la retaguardia protegida, Lefilla corrió rápidamente para alcanzar al resto del grupo. Más adelante, otro grupo de monstruos, compuesto por hobgoblins, criaturas parecidas a libélulas conocidas como un libélula y hombres lagarto, todos armados con armas naturales, se acercaba. Los dos primeros no representaron ningún problema, ya que Bete era un rayo, acabando con ellos antes de que pudieran reaccionar. En cuanto a los hombres lagarto, Sylvis los enfrentó sola, luchando con su espada corta mientras recitaba un conjuro. Bastón sagrado del mal aplastante. Dio tisos. De un pequeño bastón que sostenía la elfa de cabello negro en su mano derecha surgió un rayo dorado que decapitó a un hombre lagarto. A los dos últimos les seccionó la garganta con la espada corta de Sylvis, poniendo fin al combate en apenas un minuto. Muy bien, no hay peligro. Sigamos adelante, ya casi llegamos a la despensa, dijo Bete mientras el grupo reanudaba la marcha, completamente ajeno a que los seguían. Así que aquí se practica la magia, pensó Belle mientras se ocultaba entre las sombras a pesar de su armadura. Durante la última hora, el aventurero blindado había estado siguiendo al trío, descubriendo que el piso 24 estaba, en efecto, infestado de monstruos. Por supuesto, gracias a su sigilo y a que su armadura, parcialmente limpia, enmascaraba su olor, había pasado desapercibido. Cantar así parece un engorro. Además, ¿por qué esa chica Lefilla se quedó ahí parada en vez de moverse como la de pelo negro? Comentó la voz en la cabeza de Belle. Belle, como de costumbre, la ignoró, pues supuso que el elfo de Loki no era tan hábil como la elfa de pelo negro. A él mismo le costaba bastante moverse mientras lanzaba hechizos. Pero ahora no era momento de perderse en recuerdos. Ante la inusual afluencia de monstruos en este piso y la aparente prisa del trío, Belle concluyó que algo sucedía allí abajo. Y como alguien a quien le disgustaba estar desinformado sobre el mundo que lo rodeaba, iba a averiguar qué ocurría. Al igual que con cada problema que afrontaba, Belle se mantendría concentrado, sin permitir que nada lo distrajera de brillo. De reojo, Belle divisó algo que brillaba bajo la luz artificial de aquella planta. Era una criatura de cuerpo pétreo con un enorme cristal en el lomo. Belle parpadeó, reconociendo a la criatura, y se quedó mirándola incrédulo. Era un lagarto de cristal. SHH. HM. ¿Pasa algo? Preguntó Lefilla a Bete, que de repente dejó de correr y miró hacia atrás. El hombre lobo entrecerró los ojos mirando el sendero que dejaban atrás, pero no pudo ver, oír ni oler nada inusual. Debió de ser mi imaginación, dijo Bete mientras los tres reanudaban la carrera, completamente ajenos a que Belle estaba matando a golpes al lagarto de cristal con la punta de su espada detrás de un arbusto, mientras la voz en su cabeza seguía gritando y repitiendo mátalo. Si Belle no hubiera llevado el casco puesto, la expresión en el rostro del no muerto habría perturbado enormemente a cualquiera. Maravilloso, Chester, repitió Asfi mientras ella y todos miraban fijamente al hombre enmascarado que se reía entre dientes. Sí, ese es mi nombre, dijo Chester, recién presentado, inclinándose el sombrero hacia arriba. Es un placer conocerte, Hermes familia. ¿Cómo está el viejo Pan? ¿Sigue metiéndose en líos con tu dios? ¿Pan? Asfi arqueó una ceja, al igual que los demás miembros de su familia. La mujer de cabello azul tardó un segundo en darse cuenta de a quién se refería Chester antes de entrecerrar los ojos, casi fulminándolo con la mirada. ¿Pan, como el ex capitán Panflock? ¿Ex capitán? Chester arqueó una ceja bajo la máscara antes de comprender lo que Asfi decía y suspiró. Ah, falleció. Qué lástima, me caía muy bien. Todavía le debía una copa. Hablas como si lo conocieras, dijo Asfi mientras intentaba averiguar quién era ese hombre y cómo conocía al antiguo capitán de su familia, que había fallecido hacía 10 años. Claro que lo conocía. Éramos viejos amigos de copas, dijo Chester, riendo entre dientes mientras parecía recordar viejos tiempos antes de mirar a Asfi de arriba a abajo. A pesar de la máscara que le cubría el rostro, muchos sintieron que la expresión del hombre coincidía con ella. Y a juzgar por cómo hablas, diría que eres el nuevo capitán.
Debo decir que el gusto de Hermes por las mujeres no ha cambiado en absoluto mientras he estado fuera, aunque no me quejo, por supuesto, ni mucho menos. Asfi sintió un tic en el ojo al darse cuenta de que el enmascarado, como lo había dicho Hermes, la estaba mirando fijamente. Pero antes de que pudiera decir nada, Ice dio un paso al frente, con la espada aún apuntando a Chester. ¿Quién eres?, preguntó ella. Chester, en respuesta, ladeó la cabeza, lo que, para su confusión y disgusto, le recordó extrañamente a Belle. ¿No me oíste la primera vez? Dije que yo. Ese no es tu nombre, interrumpió Ice al hombre enmascarado, mirándolo con cierto reproche. Ese nombre pertenece al primer hijo de Loki, mi superior. ¿Loki? Chester centró toda su atención en Ice, como si la viera por primera vez. Entonces, para sorpresa de todos, soltó una carcajada. Ah, ¿sí? Me pareció reconocer tu aroma. Eres de la familia de Loki. ¿Mi aroma? Espera, ¿huelo a Loki? Ice parpadeó aturdida antes de reprimir el impulso de estremecerse mientras tomaba nota mental de darse un largo baño cuando volviera a casa. Vaya, Loki debe haber tenido mucha suerte si tiene a alguien como tú en su familia. Sí, muy bien. Ice sintió un tic en el ojo al notar que el enmascarado la observaba. Sin embargo, para su confusión, a pesar de que era el enmascarado quien hablaba, sintió un impulso inexplicable de apuñalar a Loki. ¿Cómo le va a esa pelirroja de ojos de zorro? ¿Sigue detrás de elfos y de cualquiera con un buen trasero y buen busto?, preguntó Chester mientras se acercaba a Ice. No has respondido a mi pregunta, dijo Ice mientras impedía que el hombre enmascarado siguiera avanzando, colocando su espada justo en su cuello. Venga, no hay necesidad de ponerse violento. He sido completamente honesto con usted desde el principio, dijo Chester mientras colocaba su dedo índice derecho sobre la punta de desperate de Ice y empujaba. Uf. Ice dejó escapar un gruñido de sorpresa al verse empujada y tropezar hacia atrás. Recuperando rápidamente el equilibrio, miró a Chester con sorpresa, quien se rió de ella. Basta. Gritó Asfi mientras ella, Falgar y José apuntaban con cuchillas al cuello de Chester, quien no parecía inmutarse por el hecho de que su cuello estuviera rodeado de acero afilado. Ya que preguntar por tu identidad no nos lleva a ninguna parte, te preguntaré esto. ¿Qué haces aquí? Dices que no tienes nada que ver con lo que está sucediendo, pero tu presencia me hace pensar lo contrario. Vamos, hombre. ¿Acaso parece la cara de un mentiroso? Llevas puesta una mascarilla, señaló Lulune. ¿Acaso no lo somos todos?, dijo Chester mientras se apoyaba en Dodon, que. Todos se giran sorprendidos al ver a Chester justo al lado del portador enmascarado. Al mirar hacia donde estaba Chester antes, Asfi y los demás descubren que el lugar donde él se encontraba ahora está vacío. O sea, mira a este tipo, dijo Chester señalando a Dodon y dándole una palmada en la espalda al enmascarado. No sé si es humano o algo más. ¿Eres un enano? ¿Quizás una especie de hombre vaca? Eso explicaría los cuernos que tienes en la cabeza. Aléjate de él, exclamó Asfi mientras Ice era la más rápida en reaccionar, extendiendo la mano hacia Chester para agarrarlo y sujetarlo, pero su mano no encontró nada más que aire. Vaya, ¿qué dije sobre ponerme violento?, dijo Chester, apareciendo detrás de los gemelos Payum, sorprendiendo a todos una vez más por cómo apareció de repente detrás de ellos cuando ni siquiera estaba cerca. Yo no podía ver sus movimientos, pensó Ace, incrédula. Era de nivel 6 y, aún así, a pesar de sus estadísticas mejoradas, no podía percibir los movimientos de Chester. No había sonidos, ninguna señal de que el enmascarado se hubiera movido. Se había movido en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién es este hombre?, pensaron todos mientras miraban con cautela a Chester, que parecía divertido por sus reacciones. ¿De verdad me estáis mirando así? Quiero decir, me siento bastante halagado, pero pronto tendremos compañía, dijo Chester mientras señalaba un camino que se bifurcaba, del que emergían más violas. TCH. Todos en formación. Asfi lanzó instrucciones rápidamente, priorizando su supervivencia sobre la de Chester. Vienen también por detrás, gritó Lulune mientras más violas aparecían tras el grupo. Enseguida, se vieron rodeados por 3 bandos distintos. Tras analizar la situación que tenían ante sí, Asfi se acercó a Ice para darle la tarea que le había asignado. Princesa Espada, ¿podrías encargarte de un lado? La espadachina rubia era la más fuerte del grupo, como lo demostraba el hecho de que, antes de llegar, Ice había acabado sola con una horda de monstruos. Si querían sobrevivir, debían repartirse el trabajo.
Entendido, dijo Ace, aceptando su tarea sin protestar. Miró hacia donde estaba el hombre que decía ser Chester, pero ya no estaba. ¿Qué? ¿Dónde se metió? Concéntrate, princesa espada. Gritó Asfi, haciendo que Ace volviera a centrarse en la situación. A dónde hubiera huido el enmascarado ya no les importaba. Ahora mismo, solo tenían una misión: sobrevivir y descubrir el origen de aquel laberinto. Vámonos. Gritó Asfi mientras el grupo se dividía en diferentes grupos, quedando Ace visiblemente sola frente a su lado de las violas. Cuando Ace se detuvo para enfrentarse a sus enemigos, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa antes de que saltara hacia adelante, esquivando a las violas mientras extrañas columnas con forma de reptil caían repentinamente desde arriba, matando a las violas que la atacaban y casi aplastándola de no haberse movido. Al levantarse, Ace pronto vio que las columnas habían formado un muro, separándola del resto del grupo. ¿Me separaron? Eso parece. Ace dio un respingo y se giró a la derecha, donde Chester estaba a su lado. Rápidamente se apartó de un salto y le apuntó con la espada, pero el enmascarado parecía más interesado en las columnas que las separaban del resto del grupo. Debo decir que no recuerdo que la mazmorra se comportara así en absoluto. Qué curioso. MMM. Chester pareció darse cuenta por fin de la mirada de Ace. Vamos, no me mires así. Yo no tengo nada que ver con esto. No te creo, dijo Ace, dando vueltas lentamente alrededor de Chester por si intentaba moverse. Eres demasiado desconfiado. Bueno, llevo una mascarilla. Si no te parezco sospechoso, dudaría de tu cordura, dijo Chester, riéndose del intento de Ace por tantear el terreno. Pero tranquilo, no te haré daño. Ace dejó de rondar a Chester, no por lo que él dijo, sino por una nueva presencia en la zona, una que le resultaba familiar. Nuestro invitado, en cambio, parece tener bastante interés en ti, dijo Chester, mirando por encima del hombro de Ace para ver quién había llegado. Era una mujer de tez pálida y bien dotada, con cabello corto y pelirrojo y ojos verdes. Vestía un traje rojo tipo leotardo con mangas y botas rojas, y mallas y brazaletes de color lila claro. Un trozo de tela negra desgarrada le colgaba de la cintura, sugiriendo que tal vez no le pertenecía originalmente. Vaya, 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 ¿qué tenemos aquí?, dijo Chester, silbando mientras examinaba a la pelirroja, para gran disgusto de Ace, quien sentía un impulso inexplicable de apuñalar a Loki de nuevo. Hola, señora. ¿Puedo este amable caballero enmascarado preguntarle su nombre? Pensar que vendrías por tu propia voluntad, ¿o me estás ignorando? Pero esto es justo lo que deseaba, dijo la pelirroja, mirando a Ace con expresión inexpresiva. ¿Cuánto tiempo sin verte, Arya? ¿Arya? Chester arqueó una ceja tras su máscara antes de volverse hacia Ace. Creía que te llamabas Ace. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, tú también me estás ignorando. ¿Quién sabe?, respondió la pelirroja. Entonces, ¿qué es este lugar? ¿Lo hiciste tú?, preguntó Ace a la domadora pelirroja mientras se preparaba para la pelea. No tienes por qué saberlo, respondió la pelirroja, crujiéndose un poco el cuello. Hay alguien que quiere conocerte. Vienes conmigo, Arya. Yo no soy Arya. Arya es mi madre. Deja de decir tonterías. Es imposible que Arya tenga un hijo. Pero da igual que no seas ella, dijo la pelirroja, crujiendo los dedos y hundiendo las manos en el suelo, como si agarrara algo. Solo me dijeron el nombre de Arya. Una y otra vez me repetía que quería conocer a Arya. Obedientemente, busqué por todas partes y, por fin, te encontré. Que en paz descanse. Con un sonido parecido al de desgarrar carne, la mujer sacó del suelo una espada de un solo filo de aspecto antinatural. ¿Un arma natural?, pensó Ace con una leve sorpresa antes de alzar su desperate frente a ella. Te llevo conmigo, declaró la pelirroja antes de abalanzarse sobre Ace. Choque. Chester, con la mirada perdida, observó a las dos mujeres que se enzarzaban en una pelea, sin dificultad para seguirlas con la vista mientras movía la cabeza de un lado a otro. Tras unos segundos de observación, Chester llegó a una conclusión. Bueno, veo que están ocupadas. Me retiro, no me meto en líos, dijo Chester, y así lo hizo. Notó que ninguna de las dos parecía oírlo ni siquiera notarlo, demasiado absortas en su discusión. Chester no pudo evitar negar con la cabeza y suspirar. Incluso después de todos estos años, sigue siendo difícil encontrar una mujer decente con quien hablar. ¿O será que mis habilidades comunicativas se han oxidado?
Chester se encogió de hombros mientras seguía caminando por el laberinto desconocido. Los sonidos de la lucha se iban apagando a medida que se adentraba, hasta que lo único que oía eran sus propios pasos. Bien, Chester metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la extraña piedra mágica de vivos colores que le había arrancado al monstruo que había matado antes. ¿Qué eres? PSSSSSSSSSSSST, Chester alzó la cabeza al oír algo que sonaba como un susurro. Se quedó quieto, aparentemente sin hacer nada hasta que... ¿Ah, sí? La expresión de Chester se asemejó a la máscara que llevaba puesta, sonriendo ante la noticia que acababa de recibir. Así que, por fin ha llegado. Ya era hora. Lo esperaba antes, dadas sus capacidades. Bueno, más vale tarde que nunca, como se suele decir. Ahora bien, ¿cómo debería, HM? Justo cuando Chester estaba a punto de idear un plan, divisó una luz a lo lejos. Curioso, el enmascarado siguió avanzando y vio, bueno, ¿qué tenemos aquí? Iglesia abandonada, no me lo puedo creer. Lily se estremeció ante el fuerte grito de Hestia antes de bajar la mirada avergonzada. Lily se disculpa. No tiene excusa para su error. Te di una sola tarea y la arruinaste. Gritó Hestia, roja de ira y frustración. ¿Cómo pudiste perderlo de vista? Lily apartó la mirada un instante y ya no estaba. Ni siquiera lo oí moverse. Llevaba una armadura completa, ¿cómo no pudiste oírlo? No lo sé. Quizás sea medio ninja o algo así. Uf. Gimió Hestia mientras se pasaba las manos por la cara, cada vez más frustrada. Mirando a su alrededor, la diosa se percató de algo. ¿Dónde demonios está Sif? Ha vuelto al calabozo, respondió Lily. ¿Quieres decir que Belle se la llevó? Preguntó Hestia. Si era así, tal vez no tenía que preocuparse demasiado. Claro, Sif era un monstruo que parecía odiar a todo el mundo menos a Belle, y tenía la vaga sensación de que había algo más en ese lobo, pero era innegable que el canino era leal a los no muertos. Mientras Belle no estuviera solo, todo estaría bien. Bien, vamos. Gritó Hestia en su mente, esforzándose mucho por no explotar de nuevo al escuchar lo que Payum tenía que decir. El amo Belle no se llevó a la señorita Sif con él. Pero acabas de decir que estaba en la mazmorra, señaló Hestia. Lily dijo que estaba en la mazmorra, dijo Lily, enfatizando la palabra en. La señorita Sif está en la Torre de Babel, sentada justo al lado de la entrada a la mazmorra. Lily cree que la señorita Sif está esperando el regreso del maestro Bell, ya que se negó a moverse de allí. ¿Quieres decir que sigue allí? Preguntó Hestia mientras miraba por la ventana hacia la Torre de Babel y la puesta de sol en la distancia. No cedía ante nada, hiciera lo que hiciera Lily. Uf, esto es justo lo que necesitaba, gruñó Hestia con sarcasmo, pasándose las manos por la cara de nuevo y sintiéndose de repente muy cansada. Lily no cree que sea tan malo, dijo Lily. Es decir, estamos hablando del maestro Bell. Con lo fuerte que es, estoy segura de que puede cuidarse solo. No puedo negarlo, murmuró Hestia, consciente de la fuerza de Bell. A pesar de sus preocupaciones, Bell era lo suficientemente fuerte como para aventurarse solo en los pisos intermedios de la mazmorra. Y después de todas las historias que le había contado sobre sus hazañas, no podía imaginar que nada pudiera suponer un desafío para su hijo. Sí, estará bien. Quiero decir, ¿qué podría pasarle? Joder. Mazmorra, piso 24 Fuoshbum. Una explosión de fuego abrió fácilmente un boquete en la pared del laberinto. Sin importarle en absoluto el humo, Bell entró en el desconocido laberinto, mirando a su alrededor con curiosidad. ¿Qué es este lugar? Pensó Bell mientras avanzaba, notando lo áspero que se sentía el suelo bajo sus botas. Era como si estuviera pisando tierra fresca cubierta de musgo. Algo me dice que esto no suele ocurrir en la mazmorra. Bella sintió mentalmente, al igual que la voz en su cabeza, llegando a la misma conclusión. Claro que, teniendo en cuenta que dicha voz era producto de su imaginación, no debería sorprenderle que compartieran pensamientos. Quizás debería hablar con alguien sobre esto. Dejando de lado la idea para otro momento, Bell comenzó a caminar mientras el agujero que había hecho se cerraba. No le preocupaba no poder salir, pues sabía que podía hacer otro si quería. Pero ahora mismo, tenía que concentrarse en encontrar al grupo que había perdido durante su prisa por matar al lagarto de cristal. Este había soltado un trozo de titianita, así que no se arrepentía en absoluto de su decisión. Quizás debería haber traído a Sif conmigo, pensó Bella al llegar a una bifurcación, frente a dos túneles que conducían a quién sabe dónde.
Si hubiera tenido a su fiel compañera, ella habría podido rastrear al grupo de Bete por el olfato. Pero como Sif aún se sentía algo incómoda en la mazmorra, la loba la escondía muy bien, pero Belle tenía un ojo clínico para detectar cosas, decidió, por compasión, no arrastrar a la monstruosa canina hasta allí. Bueno, supongo que debería hacer caso a mi instinto, o a lo que queda de él, pensó Belle mientras se disponía a tomar un camino, graznar. Cuando un grito lo sobresaltó, instintivamente buscó la espada ancha que había pertenecido a uno de los hombres que habían intentado usar a Lily para emboscarlo. Buscando el origen del grito, el batir de alas llegó a sus oídos y alzó la vista para ver un cuervo batiendo las alas sobre él antes de descender en picado y posarse en la mano extendida. El cuervo graznó de nuevo y Belle, instintivamente, extendió su mano libre hacia el ave de plumaje negro, que buscó algo bajo su ala y lo dejó caer en la mano de Belle. Esto es, Belle parpadeó, mirando fijamente el único fragmento de Valis que tenía en la mano. Parpadeando de nuevo, el no muerto miró al cuervo, dándose cuenta. Eres el cuervo de la iglesia. Cau. Graznó antes de batir las alas de nuevo y alzar el vuelo. Volando hacia uno de los senderos, el mirlo lo rodeó un rato antes de atravesarlo, graznando un par de veces más en el proceso. Creo que quiere que lo sigas. ¿Ocurre algo? Esto no me gusta, dijo Belle antes de seguir al cuervo. Algo le resultaba sospechoso. Aquel cuervo parecía más inteligente de lo que aparentaba, y le había dado una moneda de Valis, sin duda a cambio de la piedra mágica que le había entregado el día anterior. Intercambiar objetos con un cuervo, tú. Dame calor. Dame suavidad. Es igual que Snuggly, pensó Belle, recordando al cuervo parlante del asilo de los no muertos. Nunca llegó a verlo cara a cara. Solo había oído su voz cuando iba a intercambiar algo con él. ¿Podría este cuervo ser pariente suyo? Cau. El graznido del cuervo resonó en el camino que seguía, como si lo incitara a apresurarse. Aún algo receloso del ave, Belle hizo lo que siempre hacía ante lo desconocido. Desenvainó su espada y avanzó. Auge. Ni siquiera un segundo después de que entrara en el túnel elegido, la pared a su derecha explotó cuando alguien, la atravesó a toda velocidad. Maldita sea. Maldijo Revis en voz baja mientras se ponía de pie, sosteniendo en alto su arma, que mostraba claros signos de daño, ya que la hoja tenía astillas de diferentes tamaños. ¿Ya basta? De la brecha recién abierta en la pared salió Ice blandiendo su espada. Su figura estaba algo magullada, pero comparada con Revis, que tenía cortes por todo el cuerpo, la princesa de la espada estaba en mejor estado y demostró quién ganaba la batalla. Señorita Ice. Al oír su nombre de una voz familiar, Ice parpadeó confundida antes de girarse a su izquierda para ver a Belle mirándola fijamente a ella y a Revis, con el rostro cubierto por su casco, como siempre. Belle. Ice parpadeó, sorprendida y confundida. ¿Qué hacía allí? Mientras tanto, Revis observó a Ice y a Belle y pronto dedujo que eran amigas o al menos conocidas. Viendo que estaba perdiendo terreno lentamente ante Ice, para su gran enfado y frustración, la domadora pelirroja se abalanzó sobre Belle para usarlo como apoyo contra la espada china rubia. Ice lo vio claramente y rápidamente se movió para interceptarla. En cuanto a Belle, que ahora tenía a dos mujeres cargando directamente contra él, hizo lo primero que le dictaron sus instintos: levantar su escudo. Lulune, aléjate. Auge. Tane. Una explosión. Kaenseki. Estos tipos son terroristas suicidas. Decir que la situación se estaba descontrolando sería quedarse corto. Era un caos total. Tras separarse de Ice, el grupo de Hermes no tuvo más remedio que seguir adelante sin ella después de acabar con las violas. Tras un tiempo, por fin llegaron a la despensa, solo para descubrir que había sido invadida por una especie de monstruo vegetal parásito. Rápidamente dedujeron que este era el origen del laberinto y fueron a investigar, encontrando a un grupo de miembros de Evilus ocupando la planta. Siguiendo las órdenes de Asfi, intentaron capturar a algunos de ellos, pero descubrieron que todos y cada uno llevaban correas de Kaenseki, un objeto que suelta el monstruo roca de fuego y que explota al contacto con el fuego, atadas a la cintura. Y con lágrimas en sus ojos enloquecidos, bum bum bum. Los miembros de Evilus lanzaron ataques suicidas contra el equipo de Asfi, dejándolos conmocionados con este acto increíble. Perdona mis pecados, Sofía. Reina, salda mi deuda con esto. Oh, Julio. Bum bum bum.
Uno a uno, los miembros de Evilus gritaban tonterías sin sentido antes de desconectarse, poniendo fin voluntariamente a sus propias vidas en un intento de debilitar al grupo Hermes, que no tenía más remedio que retirarse para no quedar atrapado en las explosiones subsiguientes. Camaradas. No temáis a la muerte. Nuestros deseos la trascienden. Allá atrás, otro miembro de Evilus, con un abrigo más oscuro, gritó a sus camaradas, con los brazos extendidos como si predicara a todo aquel que pudiera oírlo. Demostrad vuestra devoción a nuestro Dios. Auge. Están gritando nombres de dioses, no, nombres de personas. Pensó Asfi, intentando comprender rápidamente lo que sucedía. ¿Es esto lo que su Dios desea de ellos? ¿Están demostrando su devoción con su propia muerte? Había oído hablar de personas completamente devotas a los dioses a los que servían y, en ocasiones, había visto con sus propios ojos lo inusual de su devoción. Pero esto era incomprensible. ¿Contra qué estamos luchando?, murmuró Asfi, sudando debido al caos que reinaba debajo de ella. Obviamente, estás luchando contra gente loca. ¿Qué? Pensando que un enemigo la había atacado por la espalda, Asfi desenvainó su cuchillo y lo blandió hacia la derecha, pero una mano la sujetó del brazo, deteniendo su ataque justo cuando la hoja del cuchillo se detuvo en el cuello de... Venga, no te pongas tan nerviosa. Soy yo, dijo Chester, riéndose entre dientes de la mujer de pelo azul. ¿Tú? Sí, yo. El maravilloso Chester, ¿te acuerdas? Nos conocimos hace poco, dijo Chester, soltando el brazo de Asfi antes de girarse para observar el caos que se extendía a sus pies. Debo decir que es todo un espectáculo. Todos esos hombres y mujeres matándose voluntariamente. Es absolutamente horrendo. Sí, magníficamente horrendo. Muajajaja. ¿Te estás riendo?, preguntó Asfi, aparentemente horrorizada de que Chester se riera de todo aquel caos. ¿Por qué no iba a reírme? ¿Acaso no los oyes? Dicen puras tonterías antes de volarse por los aires, no entiendo cómo alguien podría no reírse de algo así, dijo Chester, riendo entre dientes de nuevo, solo para notar que Asfi lo fulminaba con la mirada. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan enfadado? No me digas que de verdad te importan esas personas destrozadas. Necesitamos a esas personas con vida para averiguar qué está pasando aquí, dijo Asfi, sin dejar de mirar fijamente a Chester. Además, la pérdida de vidas no es ninguna broma, especialmente algo así. Vaya, qué alumno tan ejemplar, dijo Chester en tono burlón antes de señalar a su izquierda. Por cierto, quizá deberías mirar hacia atrás. Asfi, confundido, arqueó una ceja y siguió con la mirada el rastro de su dedo, jadeando cuando un grupo de violas apareció de repente detrás de su posición. Te sugiero que empieces a correr, dijo Chester antes de marcharse, dejando atrás a Asfi. Espera, tú. Gruñó Asfi mientras se apartaba rápidamente del camino de Viola, que se acercaba, antes de gritar a los demás. Falgar. Al oír a su capitán, el hombre tigre se giró rápidamente y alzó su escudo justo a tiempo para bloquear el ataque de Viola. Suspiró aliviado, pero jadeó cuando Viola atrapó a un miembro de Evilus, quien gritó al sentir los dientes de Viola clavarse en él. Están atacando indiscriminadamente. Me estás tomando el pelo, exclamó Lulune mientras la Viola se daba la vuelta y se dirigía directamente hacia ellos, solo para que el miembro de Evilus que tenía en la boca detonara sus bombas Kaenseki, haciendo explotar y matando a la Viola al estrellarse justo delante del grupo, lanzándolos hacia atrás. ¡Ay! Gimieron algunos mientras se incorporaban. Joder, ¿es que no les importa cómo mueren con tal de hacernos daño? Como si quisieran responderles, del humo surgieron más miembros de Evilus, quienes atacaron, aunque algunos fueron atrapados por más violas en el proceso. Sin embargo, quienes atacaban a Lulune y a los demás ni siquiera parecían inmutarse ni darse cuenta de lo que sucedía. Están locos, exclamó Lulune mientras ella y los demás se retiraban del caos que tenían delante. Esto es malo, pensó Asfi, analizando la situación. Además de los ataques suicidas de Evilus, ahora tenían que lidiar con los ataques indiscriminados de las violas. Una vez más, reinaba el caos. No podían darse la vuelta y retirarse, pues eso sería darles la espalda a sus enemigos. Sin embargo, el hombre de blanco, pensó Asfi al divisar a un hombre de cabello blanco, vestido de blanco y con el rostro cubierto por una máscara de hueso. Su forma de moverse antes de la aparición de las violas probablemente indicaba que era un domador que controlaba a los monstruos herbívoros. Si bien, según Asfi, intentar domar a tal cantidad de monstruos gigantes era absurdo,
Todo hasta ahora parecía deberse al domador blanco. Lo que significaba, Falgar, toma el mando. Reúne a todos y resistan sus ataques. Gritó Asfi rápidamente mientras pasaba corriendo junto a sus compañeros, mirando con recelo al domador blanco. Si él era el cabecilla de todo esto, sin duda acabar con él pondría fin a todo. Señorita Asfi. Al oír su nombre, Asfi miró hacia atrás y vio a Keax siguiéndola de cerca. Por favor, permítame ayudarla. Cuento contigo, dijo Asfi, para gran sorpresa de Keax, que pensaba que ella lo negaría. ¿Sí? Respondió Keax con una gran sonrisa y las mejillas sonrojadas. Cuidado, mono. Si sonríes así de fuerte, se te va a quedar la cara atascada. ¿Eh? Al oír una voz a su lado, Asfi y Keax se giraron a la izquierda y vieron a Chester corriendo con ellos hacia atrás. Tú. Exclamó Keax hasta que se dio cuenta de lo que Chester le acababa de decir y se puso rojo. Oye. ¿A quién llamas mono? Bueno, quiero decir, tus patillas son bastante largas y esas orejas tuyas son enormes. Dan ganas de agarrarlas y retorcerlas como una vieja niñera, dijo Chester, con cara de estar a punto de hacerlo. ¿Qué haces aquí? Intervino Asfi, lanzando una mirada inquisitiva al hombre enmascarado. Bueno, pensé que, ya que todo esto está sucediendo aquí, debería acercarme para disfrutar del espectáculo, dijo Chester. ¿Todo esto es solo un juego para ti? Preguntó Asfi, empezando a sentir verdadera antipatía por la actitud poco seria de Chester. ¿Un juego? Por favor, si esto fuera un juego estaría participando y divirtiéndome, dijo Chester. No, para mí esto es un espectáculo de medio tiempo. Entretenimiento. Exclamó Keax, horrorizado por aquel extraño enmascarado que llevaba sombrero. Ignóralo, Keax. Concéntrate en el enemigo. Gritó Asfi mientras los dos, más Chester, se acercaban a los enemigos. Déjenmelo a mí. Dijo Keax, concentrándose en la situación mientras intentaba demostrar su valentía al tomar piedras arrojadizas tanto de su bolsa como del suelo y comenzar a lanzarlas contra los miembros de Evilus que se acercaban. Ga. Ak. Gu. No vaciléis. Gritó el comando Evilus a sus subordinados. Es solo un arma arrojadiza. Tiene un límite. Ga. Idiota. Dijo Keax con una sonrisa de suficiencia mientras la piedra que le había lanzado impactaba contra el comando. Esto es la mazmorra. Imposible que me quede sin piedras. ¿En serio? ¿Piedras? Comentó Chester, sin impresionarse. Eres un verdadero mono. Cállate. Como si tú pudieras hacerlo mejor. Por favor. Exclamó Chester, sacando un cuchillo arrojadizo con un molde en forma de rosa en el extremo del mango. Solo hace falta uno. Ni Asfi ni Keax tuvieron tiempo de parpadear cuando el brazo de Chester se movió borroso antes de que un fuerte grito llamara su atención. En la cabeza de un soldado de Evilus estaba incrustado el cuchillo que Chester había sostenido hacía apenas un instante. Por si fuera poco, el soldado había accionado accidentalmente la cuerda que detonó sus bombas Kaenseki. Al explotar su cuerpo entero, la explosión alcanzó a otros dos miembros que estaban junto a él, y el fuego resultante activó sus bombas Kaenseki. Rápidamente se desató una reacción en cadena con múltiples explosiones justo delante de Asfi y Keax, quienes, junto con Chester, tenían ahora un camino despejado y lleno de humo hacia el comando de Evilus. Decir que Asfi y Keax estaban impresionados sería quedarse corto. Y así es como se hace, dijo Chester, con un tono jactancioso, mientras Keax se quedaba boquiabierto, incrédulo. Todos mis hombres. Murmuró el comando Evilus, incrédulo ante la facilidad con la que habían acabado con sus hombres. Barra oblicua. El comando ni siquiera pudo emitir un grito de dolor cuando Asfi corrió hacia él y le cortó el cuello antes de huir, dejándolo ahogarse con su propia sangre. Acabó con todos esos hombres con un solo cuchillo, pensó Asfi, mirando a Chester con renovada cautela. Cualquiera habría necesitado una habilidad semejante para lograr lo que él hizo, y sin embargo, lo hacía parecer tan fácil. ¿Quién era ese hombre enmascarado? No, ahora mismo no puedo concentrarme en eso. En lo que necesito concentrarme, Asfi fijó la mirada en el domador blanco, con el cuchillo listo para atacar. Es en acabar con él. Deberías haberte dejado devorar por las violas, dijo el domador mientras unas enredaderas brotaban repentinamente del suelo frente a Asfi. Mátala. Gu. Asfi gruñó mientras se veía obligada a saltar rápidamente hacia la derecha, esquivando las enredaderas que se clavaban en el suelo detrás de ella. ¿Te mueves bien, aventurero? ¿O debería decir Perseo? Dijo el domador, usando el alias de Asfi.
En cualquier caso, muere. Justo cuando terminó de hablar, otra viola apareció frente a Asfi, dejándole sin escapatoria debido a la distancia que la separaba. Sin embargo, Talaria. Fuosh. La viola mordió, pero solo encontró aire. Confundida, miró a su alrededor hasta que el sonido de alas batiendo captó su atención y la de todos, quienes alzaron la vista y se quedaron paralizados. ¿Por qué? Porque allí estaba Asfi, en el aire, con un par de alas que brotaban de sus sandalias. Ante la incredulidad de muchos, ¿está volando?, dijo un miembro de Evilus con total incredulidad. Chester silbó a través de su máscara mientras contemplaba el espectáculo que volaba sobre él. Vaya, qué bonitas alas. Me obligaste a usar esto. Ahora debo deshacerme de ti, dijo Asfi fríamente mientras metía la mano en sus bolsas y sacaba puñados de aceite explosivo. Mierda. Exclamó Keax mientras se apartaba rápidamente del camino. ¡Ay, Dios mío! Exclamó Chester mientras él también se apartaba de lo que estaba a punto de ocurrir. Crack boom. En cuanto se rompieron las botellas de vidrio que contenían el aceite explosivo, se produjeron explosiones que envolvieron por completo a las violas que estaban debajo y las mataron. El domador blanco rápidamente hizo que algunas violas cercanas lo rodearan para protegerlo de la explosión, y Asfi aprovechó la oportunidad para volar detrás de él antes de lanzarse en picado hacia él. Ahora te tengo. Gritó Asfi, clavando su daga en la espalda del domador. Agarrar. ¿Qué? Exclamó Asfi sorprendida. Justo cuando su daga estaba a punto de clavarse en la espalda del domador, este se giró y le arrebató el arma con las manos desnudas, apenas sangrando por el roce. Asfi intentó zafarse rápidamente, pero descubrió que el domador la sujetaba con un agarre férreo. HMPH. Con la otra mano, el domador agarró a Asfi por el cuello de su capa y la lanzó sobre su hombro, estrellándola con fuerza contra el suelo. ¡Qué fuerza!, pensó Asfi, aguantando el dolor mientras se levantaba rápidamente y volaba hacia atrás para alejarse. Sin embargo, en un instante, el domador desapareció de su vista. ¿Qué? ¿Dónde se metió? Te has olvidado de algo. Puñalada. A Asfi se le cortó la respiración al sentir un dolor agudo en el estómago. Sintiendo la sangre subirle a la boca, bajó la mirada y vio su daga clavada en el vientre. Detrás de ella, y quien sostenía la daga, estaba el domador blanco. Señorita Asfi. Gritaron horrorizados Keax y los demás miembros del grupo. Uy, apuñalado con tu propia ama. Sé lo que se siente, comentó Chester antes de que Keax saliera corriendo a salvar a Asfi. Ay, mono, yo que tú no haría eso. Ah. Asfi dejó escapar un sonido ahogado al sentir que la hoja de su daga se movía hacia arriba, haciendo que su herida se agrandara y empeorara mientras la sangre comenzaba a subirle a la boca. Sé perfectamente lo resistentes que podéis ser los aventureros. Normalmente os recuperaríais fácilmente de esto, dijo el domador blanco mientras seguía deslizando la daga hacia arriba hasta que alcanzó el pecho de Asfi, haciéndola gritar de dolor. Con esto, tu recuperación será más lenta. Sin embargo, no morirás por esto. Maldito. Entre el humo que aún dejaba el aceite explosivo de Asfi, Keax saltó y le arrojó algo al domador que sujetaba a su capitán. Quita tus sucias manos de encima de la señorita Asfi. Auge. Lo que sea que Keax le arrojó al domador se convirtió en humo en el instante en que lo golpeó, provocando que soltara a Asfi y tropezara hacia atrás llevándose las manos a la cara. Señorita Asfi. Al oír su nombre, Asfi apretó los dientes a pesar del dolor y alzó la vista para ver a Keax sosteniendo la poción modificada que le había dado más temprano ese día. Por favor. Usa esto. Violas. Atravesar. Antes de que nadie pudiera pestañear, una enredadera surgió de debajo de Keax y le atravesó el pecho. A toda la familia Hermes se le heló la sangre al ver a su amigo, cuyo cuerpo era sostenido por la enredadera que lo atravesaba, y observaron horrorizados cómo ésta arrojaba el cuerpo de Keax como un muñeco de trapo, estrellándolo contra un acantilado cercano antes de caer al suelo, sin vida, mientras la sangre brotaba de la herida. Keax. Asfi, luchando contra el dolor, llamó desesperadamente a su compañero herido. Con una herida así, sus posibilidades de sobrevivir eran GH. Apretando los dientes y luchando contra el dolor y la sangre, Keax se incorporó y levantó la poción que tenía en las manos. Al ver lo que intentaba hacer, Asfi negó con la cabeza. Keax, no, olvídate de mí. Úsalo, contigo, rápido. No digas eso, dijo Keax, aunque sus pulmones estaban dañados y la sangre le brotaba de los ojos.
Esto solo salvará a uno de nosotros. Keax, por favor, señorita Asfi, tome esto. Calabaza. Ya basta, dijo fríamente el domador mientras pisoteaba la cabeza de Keax, aplastándola como si fuera una sandía. Keax. Gritó Asfi angustiada cuando la poción que Keax estaba a punto de lanzarle rodó inútilmente por el suelo, deteniéndose demasiado lejos para que Asfi pudiera alcanzarla. Sin embargo, aunque la poción estaba demasiado lejos para Asfi, llegó a los pies del maravilloso Chester. Suspiro, intenté decírselo, suspiró Chester mientras se agachaba y tomaba la poción por la que Keax había sacrificado su vida para intentar dársela a Asfi. El pobre hombre murió como vivió. ¿Un tonto?, dijo el domador, volviéndose hacia Chester. Sí, por supuesto, dijo Chester con una risita, ganándose una mirada fulminante de Asfi. Sin embargo, resulta que me gustan bastante los tontos. Mujer. Asfi parpadeó cuando Chester se acercó y le lanzó la poción. Bébetelo. Tú, como si te lo fuera a permitir. Dijo el domador mientras corría hacia Asfi, moviéndose más rápido que nadie en la habitación, excepto Chester. Pum. Du. El domador dejó escapar un gruñido de sorpresa cuando Chester lo pateó repentinamente hacia atrás, bajó la pierna y se paró justo frente a Asfi. Venga, venga, no seas grosero. El hombre al que acabas de matar dio su vida por la mujer que amaba. Es una de las pocas maneras dignas de morir para un hombre y debemos respetarlo. ¿Quién eres?, preguntó el domador, rascándose el pecho mientras encaraba al enmascarado. Aunque no lo demostró, la patada de Chester le había dolido. Perdonadme la tardanza en presentarme. Soy el maravilloso Chester, se presentó Chester, quitándose el sombrero ante el domador. Encantado de conocerle, sea quien sea. Chester. Nunca he oído hablar de ti. Bueno, eso no es ninguna sorpresa teniendo en cuenta que llevo bastante tiempo fuera. Que conste que soy bastante famoso. Me da igual, dijo el domador sin rodeos mientras se abalanzaba sobre Chester y le propinaba un puñetazo en la cara, que estaba cubierta por la máscara. Agarrar. Tras su máscara, los ojos del domador se abrieron de par en par por la sorpresa cuando Chester le atrapó el puño sin que su fuerza le hiciera daño alguno. Le lanzó el otro puño, pero obtuvo el mismo resultado. Chester lo tenía ahora agarrado por ambas manos. Para mayor incredulidad del domador, Chester comenzó a empujarlo hacia abajo hasta que cayó de rodillas. ¿Es más fuerte que yo? Imposible. Pensó el domador, intentando dominar y hacer retroceder a Chester, pero sentía como si intentara mover el suelo mismo. Completamente inútil. Venga ya, ¿por qué tanta prisa?, dijo Chester con tono burlón. ¿Por qué no aprovechamos para conocernos mejor? Como ya he dicho, he estado fuera bastante tiempo, así que me gustaría que alguien me pusiera al día de las últimas novedades. Me ayudarás, ¿verdad? ¿Por qué, tú? Apretando los dientes, el domador echó la cabeza hacia adelante, intentando darle un cabezazo en la cara enmascarada de Chester, patada. Todo por su intento, que le valió una patada en la cara. Y para sorpresa de todos los presentes, incluida Violas, Chester le propinó una patada tan fuerte al domador que salió disparado hacia arriba y se estrelló contra el techo. Y teniendo en cuenta la altura del techo, muchos se quedaron boquiabiertos ante la hazaña de Chester. Vaya, no pensé que volaría tan alto. Eso no suele pasarle a la mayoría de la gente a la que me enfrento, dijo Chester, mirando hacia donde había pateado al domador antes de encogerse de hombros. Supongo que no conozco mi propia fuerza. ¿Qué? Asfi, tras haber bebido la poción y estar casi recuperada de su herida, miró a Chester con asombro. La demostración de fuerza que acababa de hacer no se parecía a nada que el capitán de pelo azul hubiera visto jamás. No pudo evitar preguntarse, ¿qué es él? Auge. De repente, un muro a lo lejos explotó, sacando a Asfi de sus pensamientos. Todos se giraron para ver cómo volaban por los aires los pedazos de Violas, despedazada por algo. Luego, salió por el agujero que se había abierto en el muro. ¿Eh? ¿Quiénes demonios son ustedes?, dijo Bete, pisando la cabeza del cadáver de Viola mientras Lefuya y Filbis permanecían detrás de él. ¿Sabes? Por un segundo pensé que por fin había llegado, dijo Chester, sin esperar que apareciera nadie más, antes de volverse hacia Asfi. ¿Amigos tuyos? No, Asfi negó con la cabeza, finalmente recuperada lo suficiente como para ponerse de rodillas antes de mirar al grupo de Bete. Pero, esos son Banargand y los 1000 elfos de la familia de Loki y las Ménades de la familia de Dioniso. Ah, ¿sí? ¿Así que también forman parte de la familia de Loki?
Preguntó Chester, mirando a Bete y Lefilla para observarlas mejor, ignorando por completo la presencia de Philbis. Ese hombre lobo tiene pinta de chico malo, y esa elfa es bastante guapa, muy agradable a la vista. Ya entiendo por qué Loki las incluyó en su familia. ¿Qué es este lugar? Se preguntó Lefilla en voz alta, analizando la situación ante ella. Ella y los demás habían encontrado un rastro de fragmentos de cristal y lo habían seguido, creyendo que los llevaría hasta Ice. Pero no solo su compañera desaparecida no estaba allí, sino que se habían topado con lo que parecía ser una situación muy grave, con varias fuerzas entrelazadas. Oye, dijo Bete dirigiéndose a Lefilla. Te daré algo de tiempo. Mientras tanto, deshazte de esas flores carnívoras. Lefilla asintió mientras comenzaba a reunir poder mágico. Un grupo de violas voló hacia ella, atraído por su magia, pero Bete y Philbis los detuvieron, protegiendo a la elfa. Un miembro de Evilus intentó matarlos corriendo hacia ellos y desconectando sus bombas, pero Bete lo lanzó por los aires junto a otras violas, donde explotó al instante, acabando con las que estaban más cerca. Imposible. Murmuró uno de los gemelos Payum, incrédulo ante lo que acababa de hacer Bete. Todos compartían ese sentimiento, excepto Chester, que reía y aplaudía la escena. Cayendo como lluvia, quema a los salvajes, qué poder mágico. Pensó Meryl, estremeciéndose ante la cantidad de magia que Lefilla estaba desplegando. Comparada con ella, la elfa era un monstruo. Todos a cubierto. Ante la advertencia de Meryl, todos corrieron rápidamente a refugiarse mientras quienes portaban escudos los levantaban para protegerse de la lluvia que se avecinaba. Fusilla de Fallárica. Tras terminar su hechizo y pronunciar su nombre, Lefilla alzó su báculo mientras bolas de luz llameante se concentraban sobre la elfa antes de convertirse en haces de luz que bombardearon el campo de batalla, aniquilando a todas las viola presentes, sin dañar a ningún miembro de Evilus, a pesar de la devastación causada por el hechizo. Ante tal destrucción, Chester rió aún más. Ja 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 ja. Maravilloso. Simplemente maravilloso. Exclamó Chester, aplaudiendo la destrucción causada por el elfo. Has recogido a unos niños bastante interesantes mientras estuve fuera, Loki. ¿Qué le pasa a este tipo? Pensó Asfi mientras miraba a Chester, desconcertada por sus payasadas. Gritó Bete, acercándose a Asfi y Chester mientras el hombre lobo, seguido de cerca por los otros dos elfos, fulminaba con la mirada a este último. Tú, el de la máscara, ¿estás detrás de este extraño laberinto? Yo. Chester se señaló a sí mismo antes de negar con la cabeza. Oh, no, yo no tengo nada que ver con esto. Él es el responsable de todo esto. Chester señaló con el pulgar un punto vacío, pero un segundo después ya no estaba vacío, pues el domador al que Chester había pateado antes finalmente había aterrizado estrepitosamente, arrodillándose y mirándolo fijamente. Me alegra ver que finalmente decidiste bajar. ¿Qué tal el piso de arriba? Preguntó Chester al domador con sorna. Tú. El domador miró con furia a Chester mientras su máscara comenzaba a agrietarse, amenazando con romperse en cualquier momento. Pues sí, ve y dale una paliza, dijo Chester, señalando a Bete hacia el domador. Ah, y antes de que preguntes, el maravilloso Chester está a tu servicio. No me digas qué hacer, dijo Bete, a quien ya le caía mal el enmascarado hasta que se percató de algo. Un momento, ¿cómo te has presentado? Maravilloso Chester, repitió. Me he estado presentando mucho hoy. Supongo que eso es lo que pasa cuando conoces a un montón de caras nuevas una tras otra. Maravilloso Chester, eres el bastardo del que Loki nos dijo que tuviéramos cuidado, dijo Bete, fulminando con la mirada a Chester mientras agachaba la guardia y alzaba sus espadas. Lefilla hizo lo mismo, levantando su bastón frente a ella. Ah, ¿sí? ¿Loki ha estado buscando? ¡Genial! En lugar de sentirse intimidado como Bete y los demás esperaban, Chester habló con alegría, lo que desconcertó al grupo. Oye, después de que te encargues del viejo, ¿podrías hacerme el favor de llevarle un mensaje? Sería fantástico. ¿Está tratando a Bete como a un perro? Pensó Lefilla, mientras la forma en que Chester actuaba hacia ellos la incomodaba. ¿Me estás tratando como a un perro? Dijo Bete, haciéndose eco sin saberlo de los pensamientos de Lefilla. Bueno, eres medio canino, ¿no? Señaló Chester antes de chasquear los dedos al darse cuenta. Oh. ¿Quieres una golosina primero? Por lo que veo, has venido corriendo. Desafortunadamente, amigo peludo, no tengo huesos encima. Chester hizo una pausa antes de revisar el interior de su abrigo. Al menos, eso creo. Tú.
Una vena se marcaba en la frente de Bete mientras fulminaba con la mirada a Chester, provocando que Lefilla y algunos otros se apartaran un poco del furioso hombre lobo. Sin embargo, a pesar de la ira de Bete, los gestos de Chester les recordaban a él y a Lefilla a su diosa por alguna razón. ¡Basta! Un grito furioso atrajo la atención de todos hacia el domador, quien, harto de las payasadas de Chester, agitó el brazo hacia adelante, invocando a un grupo de violas. Violas, mátenlas a todas. TCH. Bete chasqueó la lengua mientras él y todos los demás se veían obligados a esquivar el obstáculo. Chester, con diferencia la persona más tranquila aquí, llamó a Lefilla mientras señalaba las nuevas violas. Elfie. Te faltaron algunos. Disculpe. Exclamó Lefilla, horrorizada por lo que Chester le acababa de decir. Concéntrate. Gritó Bete, atacando a las violas que cargaban mientras avanzaba hacia el domador, convirtiéndolo en su máxima prioridad por encima de capturar a Chester, y prometiendo ocuparse del bastardo enmascarado sonriente más tarde. Mantendremos ocupados a los rezagados. Dijo Asfi mientras ella y los demás miembros del grupo de Hermes mantenían ocupados a los secuaces de Evilus que quedaban, mientras el grupo de Bete se encargaba del domador. Aventureros, uno tras otro. Gruñó el domador mientras se enfrentaba cara a cara con el hombre lobo. Bete fue el primero en atacar, blandiendo sus espadas gemelas contra el domador, quien las esquivó agachándose antes de ponerse a la espalda del hombre lobo. Este retrajo la mano, preparándose para apuñalar a Bete, pero se vio obligado a ponerse en guardia cuando el hombre lobo lanzó una patada con la pierna derecha, golpeando el brazo del domador y haciéndolo retroceder ligeramente. «Es rápido», exclamó el domador al ver cómo el punto donde Bete había pateado humeaba un poco, demostrando la enorme potencia que Bete había impreso en su patada. «Es duro», pensó Bete en contraste, notando cómo su pie sentía que estaba pateando una pared de piedra endurecida en lugar de carne. «Banargan, ya veo, la familia Loki, ¿verdad?», dijo el domador, al darse cuenta de quién era Bete. «¿Viniste siguiendo a la princesa de la espada? ¿Qué hiciste con Ash?», preguntó Bete. «Mi camarada la está atendiendo», dijo el domador con una sonrisa de suficiencia. «Probablemente la estén torturando ahora mismo, después de que le hayan cortado un brazo o algo parecido». Zas. 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 Gu. El domador alzó los brazos rápidamente mientras unos tajos cegadores le cortaban los brazos. Miró a Bete sorprendido, asombrado de que de repente se hubiera vuelto más rápido. «Te mataré», afirmó el hombre lobo mientras miraba con furia al domador. «Vete». Lefilla se adelantó para ayudar, pero Filbis la detuvo. «No te precipites, señorita Viris», dijo la elfa de cabello negro antes de señalar hacia adelante. Tanto para ellos como para todos los de un nivel similar, la lucha entre Bete y la domadora se desarrollaba a una velocidad que dificultaba seguirla. «¿Qué velocidad? Así que así de fuertes son los aventureros de primera clase», dijo Filbis con un ligero asombro. Bostezo. Un repentino bostezo provino de Chester, que estaba de pie justo al lado de los elfos, sorprendiéndolos a ambos, ya que no lo habían oído ni sentido acercarse. «¿Eh? Oh, lo siento, ¿te sorprendí? Discúlpame, es que esta pelea está durando más de lo que pensaba», dijo Chester mientras observaba el combate entre Bete y el domador. A pesar de la máscara que le cubría el rostro, Lefilla pudo percibir, para su asombro, que el hombre parecía aburrido. «¿Quién es este hombre? Está luchando de igual a igual con Bete y, sin embargo, parece tan impasible», pensó Lefilla, observando con recelo al enmascarado, que parecía impacientarse con la pelea que se desarrollaba ante ellos. Incluso empezaba a mover el pie. «Vale, esto está durando demasiado», dijo Chester antes de volverse hacia Lefilla. Elfa, ve a ayudarle». «Disculpe. No le hables así a la señorita Viris», dijo Filbis, interponiéndose entre Lefilla y Chester, solo para que este último de repente le agarrara la cara y la empujara como si no tuviera importancia. «Señorita Filbis». Lefilla se giró hacia su compañera elfa con preocupación, pero Chester la interrumpió dándole golpecitos en la frente. «¿Qué? Oye. Tú también eres miembro de la familia Loki, ¿verdad? Date prisa y ayuda a tu camarada». «¿Cómo voy a ayudar si apenas puedo seguirlos?», exclamó Lefilla, apartando de un manotazo el dedo de Chester, quien le dio un golpecito en la cabeza. «Ay. Deja de quejarte. Eres un aventurero, ¿no? Usa ese cerebro que tienes, ¿o es que tu buena apariencia es lo único que te sirve? ¿Por qué?». Lefilla, molesta y furiosa, se apartó de Chester y miró hacia la batalla que se libraba frente a ellos, empuñando su bastón.
Por alguna razón, a pesar de su ira, se sentía extrañamente motivada. Las palabras de Chester habían herido sus inseguridades y quería demostrarle que se equivocaba, que era mucho más que una cara bonita que permanecía al margen. Señorita Philbis, por favor, protéjame, dijo Lefilla mientras comenzaba a conjurar magia. Tras incorporarse, Philbis asintió y, después de fulminar con la mirada a Chester, se interpuso entre Lefilla y el lugar, protegiéndola. Violas. Gritó de repente el domador, y unos segundos después, un pequeño grupo de violas surgió del techo y atacó a Bete, obligándolo a alejarse del domador. Estos pequeños. Desatad un rayo de luz, arquead las ramas del árbol sagrado. Lefilla comenzó a cantar en cuanto vio a las nuevas violas. Sabiendo que se sentían atraídas por la magia poderosa, planeaba usar su poder para alejarlas de Bete. Sin embargo, olvídense de la chica. Maten primero al hombre lobo. A la orden del domador, las violas ignoraron a la elfa y volvieron a atacar a Bete, sorprendiendo a ambas elfas. ¡Maldita sea!, exclamó Philbis mientras corría rápidamente a ayudar al hombre lobo. Eres un experto en el arco. No me queda más remedio que seguir conjurando, pensó Lefilla. Aunque le sorprendió que las violas la hubieran ignorado, no podía simplemente interrumpir el hechizo que estaba preparando. Por suerte, había decidido usar su hechizo característico, aunque tendría que esperar para ver si le sería de mucha ayuda mientras observaba la batalla, intentando pensar en qué debería hacer cuando terminara su conjuro. Y no es que este hombre vaya a ayudar pronto, añadió Lefilla mientras miraba a Chester, que seguía de pie, observando cómo se desarrollaban los acontecimientos. Por la forma en que cruzaba los brazos y tarareaba para sí mismo, parecía estar juzgándolos en silencio por cómo luchaban. Y, por alguna extraña razón, a Lefilla le recordaba a su capitán cuando supervisaba a los nuevos miembros de la familia. Barre, bastón sagrado del mal aplastante, Philbis comenzó a cantar mientras apuntaba con su bastón al domador, intentando ayudar al hombre lobo. Ah, yo que tú no haría eso, gritó Chester de repente al elfo de pelo negro, pero ya era demasiado tarde. Dio tisos. Gritó la elfa mientras un rayo dorado brotaba de su báculo. Si bien el hechizo logró aniquilar a las violas que rodeaban al domador, este lo atravesó ante la sorpresa e incredulidad de la elfa. Demasiado débil, exclamó el domador mientras pateaba a la elfa de cabello negro y saltaba tras ella. Alzando una mano, el domador se dispuso a rematarla. Muere. Mierda, maldijo Philbis para sus adentros, sin poder escapar del ataque. Iba a morir si no hacía nada. Su mente trabajaba a toda velocidad, intentando encontrar alguna forma de esquivarlo o al menos minimizar el daño, patada. Hasta que la elfa se vio apartada de un puntapié por nada menos que Bete, salvándola de una muerte segura. Sin embargo, incluso con este éxito surgió un nuevo problema. Mierda. Ahora no puedo esquivar, pensó Bete mientras su pierna extendida se interponía en el camino del domador. Como uno de los aventureros más rápidos de horario, las piernas de Bete eran su arma definitiva. El domador lo sabía, pues sonrió con malicia y le puso la mano en la pierna. Patada. Para sorpresa de Bete, Chester le propinó una patada en la cara tan poderosa que lo lanzó volando hacia atrás, estrellándolo contra una pared lejana a tal velocidad que incluso el propio Bete tuvo problemas para seguirle el rastro. Elfa, gritó Chester a Lefilla, quien se había quedado algo aturdida por lo que había hecho y por la rapidez con que se había movido. Al oír su voz, salió de su estupor y supo al instante lo que el enmascarado quería de ella. Sus instintos guiaron sus acciones. Dispara, francotiradora de las hadas. Penetra, flecha de precisión absoluta. Rayo arco. Tras terminar rápidamente su conjuro, Lefilla disparó sin perder tiempo hacia donde habían pateado al domador. Una explosión de polvo y rocas volando segundos después demostró que su hechizo había dado en el blanco. Junto a Chester, Bete y Philbis, la elfa se puso de pie mientras el hombre lobo fulminaba con la mirada a Chester, que se sacudía el polvo de las manos enguantadas. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó Bete, confundido sobre por qué el hombre enmascarado había intervenido y lo había salvado de lo que habría sido una lesión incapacitante. La pregunta más pertinente es, comenzó Chester mientras se volvía hacia el hombre lobo. ¿Por qué no le diste una patada? ¿Eh? El domador enmascarado. ¿Te das cuenta de que podrías haberlo pateado para salvar a la elfa de pelo negro en lugar de hacer lo que acabas de hacer, verdad? Que te jodan, respondió Bete mientras, en vano, giraba la cabeza para ocultar lo rojo que estaba su rostro, al darse cuenta de que podría haber hecho lo que Chester le acababa de decir. Ah, una respuesta tsundere.
Definitivamente eres una de las de Loki, dijo Chester, riendo entre dientes con diversión, lo que solo hizo que Bete se pusiera más roja, aunque esta vez de ira más que de vergüenza. Al mirar hacia su derecha, Chester comprobó cómo le iba al grupo de Asfi y parecía que ya casi habían terminado, eliminando a los rezagados que quedaban. Parece que ya casi han terminado por allá. HMPH. Supongo que los débiles sirven para algo, comentó Bete antes de mirar hacia donde estaba el domador, cuya figura aún se distinguía entre el humo. Sin embargo, Bete frunció el ceño al sentir que sus orejas de lobo se movían, captando un leve ruido de pasos. Oye. Chester se volvió hacia el hombre lobo. ¿Sí? ¿Con qué fuerza le diste a ese bastardo? Utilicé la mitad de mi fuerza. ¿Por qué? Simplemente quería que tú y tu compañero fueran quienes lo remataran. Después de todo, ¿qué clase de veterano sería si acaparara toda la experiencia y dejara a mis subordinados en la estacada? Dijo Chester antes de mirar hacia donde estaba el domador mientras el humo comenzaba a disiparse. Aunque, parece que la magia de la elfa no fue suficiente para matarlo. ¿Eh? Lefilla miró a Chester y Bete, tras haber escuchado lo que habían dicho, antes de dirigir la mirada hacia donde había atacado al domador. Aunque no era tan fuerte como el vicecapitán de su familia, su magia no era para subestimarla. De hecho, se enorgullecía de ser una de las usuarias de magia más poderosas de Horario. Y sin embargo, casi, pero me temo que fue un esfuerzo inútil. Después de todo, mi cuerpo, tan amado por ella, no se quebraría ante algo así. Entre el humo surgió el domador enmascarado, pero la patada que Chester le había propinado lo había destruido por completo, permitiendo que todos vieran finalmente su rostro. Sus ojos verde amarillentos brillaban bajo su larga cabellera blanca. Todos, excepto Chester, se quedaron boquiabiertos al ver a quien veían. No puede ser, los ojos de Asfi se abrieron desmesuradamente, incrédula ante la persona que estaba frente a ellos. Su mente intentaba comprender cómo era posible que ese hombre estuviera allí. Vendetta, Lady Olivas. ¿Quién? La tensión casi se rompió con la inocente pregunta de Chester, provocando que algunos miembros casi tropezaran y cayeran debido a lo ignorante que sonaba. Vendetta, la Lady Olivas, intervino Lefilla, explicándole a Chester sin apartar la vista del hombre que tenían delante. Era miembro de Evilus y el responsable de la pesadilla del piso 27. ¿Pesadilla del piso 27? ¿Qué es eso? De nuevo, la tensión casi se rompió con la pregunta de Chester, lo que provocó que el elfo casi tropezara y cayera. Tú tampoco sabes qué es eso. He estado lejos de Horario durante bastante tiempo, así que perdónenme si desconozco muchas cosas, dijo Chester encogiéndose ligeramente de hombros. Olivas Act era miembro de Vilus, intervino Asfi, retomando la explicación y recalcando el era. Fue perseguido por aventureros y devorado por monstruos. Su muerte se confirmó cuando solo encontraron la parte inferior de su cuerpo. Así que, ¿qué hace aquí un muerto como él? Dijo Bete, mirando fijamente a Olivas, quien sonrió con suficiencia, disfrutando de su confusión. ¿Podría haber estado vivo todo este tiempo? Conjeturó Lefilla. No, sí morí, dijo Olivas, mientras el ataque mágico de Lefilla destrozaba todo salvo la parte inferior de su ropa, dejando al descubierto las heridas que había sufrido hasta entonces, sanando ante la incredulidad de muchos. Por si fuera poco, con solo harapos cubriendo su torso, todos pudieron ver bien su pecho y sus piernas. La piel de estas últimas era amarillo verdosa, como sus ojos, con un aspecto reptiliano, mientras que la del pecho, abierta por el ataque anterior de Lefilla, mostraba una piedra mágica de colores intensos incrustada en su interior. Sus heridas sanan sin magia curativa. Por no hablar de esas piernas y esa piedra mágica de colores intensos en su pecho, gotas de sudor resbalaban por las mejillas de Lefilla mientras intentaba comprender lo que veía. Y, presa de la confusión, no pudo evitar preguntar, ¿qué eres? Olivas sonrió ante eso mientras se señalaba a sí mismo y luego a los restos de una viola. Humano, y monstruo. Soy un ser supremo con los poderes de ambos. Un híbrido entre un humano y un monstruo. Pensó Lefilla, tapándose la boca mientras la sola idea le daba náuseas. No te hagas el barra a la interesante. Gritó Lulune de repente. Un remanente de Evilus ahora es medio monstruo y se cree domador. ¿Cuántos aventureros crees que murieron por su culpa? Incluso Keax. No me comparen con esa escoria. Es indignante que me consideren igual que aquellos con quienes los dioses juegan. Y encima, que me metan en el mismo saco que ese juego de niños que es domesticar, dijo Olivas mientras tomaba los restos de Viola y los alzaba sobre su cabeza. Las Violas y yo compartimos el mismo origen que ella.
Los monstruos me obedecen como su agente. Este laberinto es una planta. Con el Viscum parasitando la despensa y produciendo violas en masa, este es un punto intermedio para que los monstruos del piso inferior nazcan en los pisos superiores, desde donde eventualmente los transportaremos a la superficie. Un monstruo dando a luz a otros monstruos. Pensó Asfi incrédula mientras miraba los diminutos brotes que colgaban del techo, dándose cuenta entonces de que eran violetas aún no nacidas. Lo que fuera que estuviera haciendo esto era diferente a cualquier monstruo que alguien hubiera conocido. Y eso no era todo. Hasta donde Asfi sabía, la mazmorra era el único útero para monstruos, un hecho que los dioses habían confirmado. Y sin embargo, este hombre está intentando destruir ese hecho. Pensó Asfi mientras fulminaba con la mirada a Olivas. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Olivas sonrió maliciosamente mientras anunciaba sin rodeos. Destruir horario. ¿Qué? Exclamó Asfi, un sentimiento compartido por todos los presentes, excepto Chester, que solo bostezó. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Horario es una tapa. Es lo único que impide que los monstruos lleguen a la superficie. Si se destruye, la superficie. Claro que sí. Interrumpió Olivas. Para concederle su deseo, destruiré esta ciudad con mis propias manos. ¿Acaso no la oyes? Dice que quiere ver el cielo. Lo anhela. Puesto que lo anhela, me sacrificaré con gusto por su causa. Esa molesta ciudad debe ser destruida y ella debe gobernar la superficie en lugar de los necios humanos y los inútiles dioses. Yo. Solo yo, elegido por ella, puedo hacerla realidad. Puñalada. HRK. Antes de que el híbrido pudiera continuar, un cuchillo con punta de rosa se clavó repentinamente en su garganta, sorprendiendo a todos por su aparición súbita. Al reconocer el cuchillo, Asfi se giró hacia Chester, quien tenía el brazo extendido, indicando que él había interrumpido el ataque de Olvias. Pronto, todos miraron a Chester con sorpresa, quien a su vez los miró a todos. ¿Qué? Preguntó Chester, confundido por sus miradas. Estaba ahí parado, parloteando sin parar. ¿A ninguno se le ocurrió tomar la foto? Como si alguno de nosotros hubiera podido hacer algo. Exclamó Lulune. Incluso si hubieran querido hacer algo, Olivas ya había demostrado estar a la par con Bete, un aventurero de nivel 5 y uno de los más famosos de horario. HRK. Tú. Olivas sacó el cuchillo de su garganta y miró fijamente a Chester mientras su herida comenzaba a sanar. Ah, ¿sí? ¿Así que ni siquiera un cuchillo en la garganta es suficiente para matarte? Dijo Chester, ligeramente impresionado. Como ya dije, la voz de Olivas comenzó siendo un susurro antes de volver a la normalidad conforme su garganta sanaba. Este cuerpo mío, al que ella ama, jamás podría. Sí, ya lo entiendo. Bendita sea esa tal ella. Interrumpió Chester, burlándose de Olivas, lo que solo lo enfureció aún más. Pero no creas que no sé lo que intentas hacer. Todavía estás aturdido por mi patada de antes, ¿verdad? Simplemente hablas para ganar tiempo y recuperarte. KH. Olivas apretó los dientes, al haber sido descubierto. Las palabras de Chester eran ciertas, pues desde la perspectiva del híbrido, su visión aún estaba algo borrosa y su cuerpo temblaba tan levemente que, desde lejos, nadie podría decir que aún se estaba recuperando. Y sin embargo, para confusión de todos, Olivas sonrió. Me sorprende que te hayas dado cuenta. Es tal como dijiste, todavía no puedo moverme muy bien, solo yo, quiero decir. Todos abrieron los ojos de par en par al darse cuenta, pero ya era demasiado tarde, pues el híbrido levantó el brazo hacia el parásito que estaba enroscado alrededor de la despensa. Hazlo, Viscum. Con esas 3 palabras, uno de los 3 monstruos que se habían enroscado alrededor de la despensa comenzó a moverse y, por primera vez, todos vieron lo descomunal que era en comparación con las violas. A su lado, todos parecían hormigas. Vaya, qué mujer tan grande. Dijo Chester con naturalidad, siendo el único que no se sentía intimidado por el tamaño de Viscum. No me lo puedo creer. Exclamó Lulune, maldiciendo a gritos mientras ella y los demás miraban incrédulos el tamaño del Viscum. De hecho, para su horror, se hacía cada vez más grande a medida que se acercaba. Dispersaos. El grito de Bete sacó a todos de su estupor. Rápidamente se apartaron, justo a tiempo para evitar que el Viscum se estrellara contra el suelo, provocando un pequeño temblor que los lanzó hacia atrás por la onda expansiva. Una vez que cesó el temblor y todos se recuperaron, alzaron la vista y vieron al Viscum mirándolos fijamente.
Olivas, encaramado en un pequeño acantilado justo debajo, lucía bastante satisfecho. Mátenlos. A su orden, el monstruo gigante comenzó a moverse hacia el grupo, con movimientos serpentinos. No tan rápido, exclamó Bete mientras desenvainaba una espada mágica con forma de daga llameante. Sin embargo, lo curioso era que las llamas del arma imbuida de magia se absorbían en sus botas de mitril. Dichas botas, llamadas Flosbir, habían sido creadas especialmente para absorber magia y, así, aumentar el poder de quien las portara. Pateando con sus piernas literalmente llameantes, Bete golpeó el cuerpo del Viscún, pero para su sorpresa, su ataque, si bien dejó una marca y logró desviar su trayectoria lejos de Asfi y los demás, pareció no tener efecto alguno, ya que el monstruo gigante ni siquiera pareció registrarlo y continuó moviéndose con total normalidad. ¿Que no hace efecto? Debe ser por lo grande que es, pensó Bete, chasqueando la lengua con fastidio. Ja 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 ja. Vamos, Viscún. Castiga a estos insensatos aventureros por entrar en este lugar sagrado. Gritó Olivas, riendo alegremente por los problemas que el monstruo estaba causando a los demás. Ley Olivas. HM. Al oír su nombre, el híbrido se giró y vio a Filbis de pie a unos metros detrás de él, apuntando con su bastón y fulminando al hombre con la mirada con ojos llenos de odio. ¿Cómo os atrevéis a seguir vivos después de todo lo que habéis hecho? Por vuestra culpa, compañeros míos. ¿Ah, sí? ¿Acaso sobreviviste a la pesadilla del piso 27? Preguntó Olivas con una sonrisa. Es cierto que yo planeé ese incidente, pero fui tan víctima como tú. Al morir una vez, logré liberarme de las garras de los dioses. Ambos hemos pasado por experiencias dolorosas. No te hagas el barra a la tonto barra a. Tú. Ahora, antes de que dirijas toda esa ira hacia mí, ¿no deberías preocuparte más por tu compañera elfa? Dijo Olivas mientras se hacía a un lado para mostrar que, a lo lejos, Lefilla estaba siendo atacada por enredaderas de una manada de violas. Filbis jadeó al verse en un aprieto. A pocos metros de ella estaba el hombre responsable de haberla convertido en el infierno que era hoy. La oportunidad de vengar a sus camaradas caídos estaba ante ella. Pero, por otro lado, a pocos metros, su compañera corría peligro. Lefilla, la elfa que decía no estar impura ni maldita, corría peligro si no recibía ayuda de inmediato. Uf. Con los dientes apretados, Filbis tomó una decisión. Se lanzó directamente hacia Olivas, y pasó corriendo a su lado para ayudar a su compañero elfo. HMPH. Se burló Olivas entre dientes mientras sonreía con complicidad al elfo que corría. Vaya, ¿acaso eso no te enternece el corazón? Preguntó una voz, haciendo que Olivas se girara y viera a Chester a su lado. El híbrido dio un respingo, sabiendo ya que aquel enmascarado no era un hombre cualquiera, y aún así siguió observando cómo Filbis ayudaba a Lefilla a repeler a los violas. Una chica ayudando a otra en una situación de vida o muerte. Apuesto a que algún dios allá arriba está escribiendo algo parecido ahora mismo, solo que en este caso es pura pornografía, aunque no tiene nada de malo. Esas cosas generan una cantidad sorprendente de dinero. La verdadera sorpresa es cuando se descubre que una mujer compra ese tipo de cosas. ¿De verdad deberías estar aquí hablando en vez de ayudar a tus camaradas? Dijo Olivas mientras miraba con recelo a Chester, que soltó una risita en respuesta. ¿Camaradas? Por favor, me importa un bledo lo que les pase. Bueno, excepto quizá a los hijos de Loki. Probablemente me mataría si se enterara de que los dejé morir aquí, así que no eres más que otro siervo de los dioses. Sirviente. Oh no, yo no soy nada parecido. ¿Entonces qué eres? ¿Una especie de aventurero? Antiguo aventurero, la verdad. Aunque estoy intentando volver al negocio, dijo Chester antes de volverse hacia Olivas. Pero basta de mí, hablemos de usted, señor Vendetta. ¿Y qué te hace pensar que te voy a contar algo? Dijo Olivas mientras adoptaba una postura de combate y emanaba una oleada de intención asesina. Por favor, ¿por qué no nos haces un favor a los dos y dejas de hacerte el duro? Dijo Chester, sin inmutarse en absoluto por el intento de intimidación de Olivas. Los dos sabemos que podría haberte matado hace mucho tiempo. Cuando te lancé al techo de una patada, y cuando te pateé para salvar a esos niños. En ambas ocasiones podría haberte volado la cabeza fácilmente, y lo sabes, ¿verdad? Olivas no respondió, pero el sudor ahora me estabas preguntando por qué me estoy conteniendo contra ti. Bueno, la primera razón es que no vales la pena el esfuerzo. Una cuarta parte de mi fuerza es todo lo que necesito para derrotarte. KH.
Olivas apretó los dientes, pero no cayó en la provocación de Chester, sabiendo que ese camino lo llevaría a una segunda muerte. En cuanto al otro motivo, estoy esperando a alguien, así que simplemente te uso para pasar el rato, dijo Chester con una sonrisa y una risita bajo la máscara. Y debo decir que has sido muy entretenido. ¿Has pensado alguna vez en ser predicador? Tienes don de palabra. ¿Te estás burlando de mí? Gruñó Olivas, con ganas de lanzar al Viscum contra Chester. No sabía con exactitud cuán fuerte era, pero era imposible que pudiera enfrentarse solo a un monstruo del tamaño del Viscum. ¿No era obvio?, dijo Chester, con un tono que claramente denotaba burla hacia el híbrido. Olivas sintió que algo se rompía en su interior al oír el tono de Chester. Joder. Que muera primero, pensó Olivas antes de levantar la mano. Viscu. Auge. De repente, justo cuando Olivas estaba a punto de ordenar a los Viscum que atacaran a Chester, una pared en el extremo izquierdo de Olivas explotó y, para sorpresa de Olivas, atravesándola apareció Revis, cuyo cuerpo mostraba signos de heridas y quemaduras, mientras que la espada en su mano estaba completamente destruida, dejándola solo con la empuñadura. ¿Qué?, exclamó Olivas sorprendido, confundido sobre por qué su aliada estaba allí y por qué se encontraba en ese estado. ¿Ah, sí? Chester, al igual que todos los demás, giró la cabeza hacia el agujero recién hecho en la pared, cuando una figura emergió de él y que todos reconocieron al instante. Señorita Ice. Exclamó Lefilla con alegría al ver que, efectivamente, Ice salía del agujero, algo exhausta pero en perfecto estado. ¿Eh? Lefilla. ¿Y vete? Ice, al reconocer a sus compañeros de la familia, parpadeó sorprendida y confundida. Oh, vaya. Chester dejó escapar un leve sonido de sorpresa. Pero su sorpresa no iba dirigida a Ash, sino al agujero por donde había salido. Bajo su máscara, Chester sonrió con sorna al oír el tenue tintineo del metal. Vaya, ya era hora de que llegaras. Clac clac clac, apenas audible al principio, el sonido del metal chocando se hizo más fuerte y pronto todos lo oyeron cuando, unos segundos después, otra figura emergió del agujero por donde había salido Ash, una figura que solo Chester y los del grupo de Beth reconocieron. ¿HM? Desde debajo de su casco, Belle parpadeó confundido al ver a toda la gente en la zona mientras permanecía de pie junto a Ash, espada y escudo en mano. ¿Qué? Cabeza de hojalata. Exclamó Beth sorprendido, preguntándose qué demonios hacía allí el aspirante a caballero. Tras observar a toda la gente que había allí, Belle se volvió hacia Ice y le preguntó, ¿tus camaradas? La mayoría, dijo Ice antes de señalar a Olivas y Chester. Esos dos, en cambio, siguiendo el dedo de Belle, sus ojos pasaron junto a Olivas y se detuvieron en Chester, quien le devolvió el saludo. Como si fuera una reacción, un resplandor rojo surgió de debajo de la abertura del casco de Belle mientras este dirigía la mirada hacia el hombre enmascarado. Chester, al percibir la creciente ira de Belle, se limitó a reírse entre dientes. Mientras tanto, Olivas miró a Revis, que se estaba levantando, y la miró con desdén. ¿Solo hablas por hablar, Revis? Qué patético, dijo Olivas antes de mirar a Ice y Belle, centrándose sobre todo en la primera. No consideraría a esta niña aria, sin embargo, si ella lo desea, alzando la mano, Olivas tomó el control del Viscum. Viscum. Alto. Gritó Revis, intentando advertir al híbrido, pero ya era demasiado tarde. Dudo que haya problemas si traemos un cadáver. Muere, princesa espada. Señorita Ice. Gritó Lefilla preocupada mientras el monstruo gigante obedecía sus órdenes y cargaba hacia donde se encontraba Ice. Al ver al monstruo acercándose, Ice alzó su espada, lista para desatar la magia que había estado reprimiendo hasta entonces. Sin embargo, agarra y lanza. En un abrir y cerrar de ojos, Ice se vio repentinamente lanzada lejos de donde estaba. Al mirar atrás, vio a Belle con el brazo izquierdo extendido, señal de que la había agarrado y lanzado lejos, dejándolo a él solo frente al monstruo gigante que se acercaba. Belle. Gritó Ice preocupada, llamando al aventurero blindado, mientras el Viscum prácticamente se estrellaba de cabeza contra la pared, aplastando a Belle en el proceso. Dándose la vuelta y aterrizando de pie, volvió a mirar hacia arriba horrorizada. ¿Me salvó? ¿Por qué? Ice no podía comprender por qué el caballero la había arrojado lejos si era perfectamente capaz de enfrentarse sola al monstruo gigante. Sin embargo, al repasar mentalmente el suceso, vio que Belle la había agarrado y la había puesto a salvo por instinto. Su primera reacción al ver al monstruo gigante cargando contra ellos fue, para su asombro, apartarla del peligro.
¿Cuándo fue la última vez que alguien le había hecho eso? HMPH. No sé quién era ese hombre de la armadura, pero da igual, dijo Olivas, olvidando por completo a Belle. Ahora, Viscum, la princesa espada. Al oír eso, Ice se levantó y alzó su espada para desatar su magia. Sin embargo, justo cuando invocó una pequeña ráfaga, ella, al igual que todos los demás, notó algo, compartiendo inconscientemente el mismo pensamiento. ¿Acaso hizo más calor aquí dentro? ¡Fwosh! De repente, del lugar donde el Viscum se estrelló, surgió una enorme columna de fuego que envolvió por completo su cabeza. Una ola de aire caliente inundó la zona, provocando que todos sudaran profusamente al aumentar la temperatura hasta niveles incómodos. A pesar del calor, todos mantenían la vista fija en la columna de fuego mientras el cuerpo del Viscum caía al suelo, muerto y con la cabeza completamente calcinada. Unos segundos después, la columna de fuego se disipó, dejando solo un suelo quemado y humo. Y de entre ese humo salió Belle completamente ileso. La piedra mágica está en su cabeza, dijo Belle mientras se volvía hacia Asfi y los demás, que lo miraban atónitos. Pensé que debía avisarles. ¿Qué? Con los ojos muy abiertos por la incredulidad, Oliva se quedó sin palabras mientras caía de espaldas sobre su trasero. ¿Qué, demonios? Las palabras de Lulune resumieron a la perfección el sentir de todos, que seguían mirando a Belle con incredulidad. Los más afectados fueron los magos, que la observaban con ojos llenos de temor. ¡Qué hechizo tan poderoso! El calor me hace sudar como una cerda, pensó Elfilla mientras todo su cuerpo temblaba. ¡Qué poder! ¿Cómo pudo conjurar semejante hechizo en tan solo unos segundos, y sin recitar ningún conjuro? ¿Quién es esta persona? Pensó Asfi, mirando con recelo a Belle. Increíble. A diferencia de los demás, Ice miró a Belle no con ojos llenos de miedo, sino de asombro. El poder mágico que acababa de demostrar igualaba el suyo. No, lo superaba. Llevaba tiempo preguntándose cuán fuerte era Belle en comparación con ella. ¿Y ahora, podría ser, más fuerte que yo? Aplausos. El sonido de los aplausos sacó a todos de su estupor, y las risas hicieron que todos se giraran para ver a Chester aplaudiendo y riéndose de ellos. ¡Bravo! ¡Bravo! Parece que sigues tan fuerte como siempre, Bello Cranel. ¿Bello Cranel? Pensó Asfi sorprendida e incrédula, volviéndose hacia el caballero al que Chester había llamado Belle. ¿Bello, como aquel en el que Lord Hermes ha mostrado interés? Chester, gruñó Belle mientras fulminaba con la mirada al hombre enmascarado. Ha pasado bastante tiempo desde nuestra última reunión. ¿Qué te trae por aquí? Preguntó Chester a pesar de ya saber la respuesta. Belle alzó su espada, la apuntó hacia Chester y dijo, estoy aquí por mis cosas. Espero y os haya gustado el vídeo, como siempre agradezco que hayáis visto el vídeo, os recuerdo que las imágenes y el fin no son míos. Recordar comentar, dar like y suscribirse para apoyar cada día a este pequeño gran proyecto. También darle gracias a los miembros del canal, ustedes que me apoyan monetariamente para siempre poder seguir subiendo vídeos. Sin más se despide su fanfictero de poca confianza.